Hola, este es el episodio 3 de la serie Números Complejos. En este tutorial te propongo trabajar en torno a esta pregunta: ¿cómo se resuelven las operaciones con números complejos? La respuesta a esta pregunta está en la definición de las operaciones entre números complejos. Por eso, a partir de ejemplos, vamos a definir la suma, la resta, la multiplicación y la división entre números complejos. También las potencias de la unidad imaginaria. Las operaciones con números complejos se pueden realizar con números complejos expresados en forma de par ordenado o números complejos expresados en forma binómica. Nosotros aquí vamos a trabajar las operaciones con números complejos expresados en forma binómica, porque esta es la forma que más se utiliza en la resolución de problemas prácticos. Bueno, ¿qué te parece? ¿Comenzamos? ¿Tenés a mano lápiz y papel? Iniciamos con la suma. Sean los números complejos z1, z2, z3, z4, todos ellos expresados en forma binómica. Vamos a sumar dos de ellos. Te propongo sumar z1 más z2. Lo primero que hacemos es reemplazar por la expresión binómica de cada uno de ellos y nos queda 3 más 6i, que es z1, más menos 7 más 5i, que es z2. ¿Cómo será que vamos a sumar ambos complejos? Teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene una parte real y una parte imaginaria. Y sí, vamos a sumar de esta manera. Sumamos las partes reales entre sí y las partes imaginarias. Las partes reales son 3 más menos 7. Y las partes imaginarias, ¿cuáles son? 6i más 5i. ¿Cómo resuelvo? Pongo entre paréntesis las partes imaginarias multiplicadas por i. No te olvides de la i. Ahora, 3 más menos 7 es igual a menos 4. 6 más 5 es igual a 11. El resultado de esta suma es menos 4 más 11i, un número complejo cuya parte real es menos 4 y parte imaginaria es 11, multiplicada por i, que me identifica a la parte imaginaria. Podemos decir entonces que para sumar números complejos se suman separadamente partes reales e imaginarias. En forma genérica, ¿cómo vamos a definir la suma? Vamos a decir que el complejo A más BI sumado el complejo C más DI es igual a otro complejo que resulta de sumar las partes reales y las partes imaginarias. Cuando sumo las partes imaginarias, no te olvides de colocar la i, la unidad imaginaria. Bien, ahora, ¿qué ocurrirá si sumo complejos conjugados? Por ejemplo, z3 más z4. Mira, z3 y z4, ¿qué características tienen ambos números? Tienen la misma parte real, pero la parte imaginaria son números reales opuestos. Entonces, ¿cómo identificamos? ¿Te acordás en el episodio 2 a los complejos conjugados? En forma genérica se expresa z igual a más bi y su conjugado con la rayita arriba es igual a menos bi. Por eso es que a esta suma también se la puede escribir de esta manera: z3 más el conjugado de z3. ¿Por qué? Porque z4, que es menos 1 menos 3i, es el conjugado de z3. Reemplazando por las expresiones binómicas, me queda menos 1 más 3i más menos 1 menos 3i. Ahora, aplicando la definición de suma que vimos anteriormente, sumamos partes reales y partes imaginarias.
Entonces me queda -1 más -1. Fíjate cómo pongo paréntesis porque no puedo escribir dos signos seguidos. No te olvides de eso. Y las partes imaginarias que debo sumar, más 3i más -3i. ¿Cómo escribimos? Dijimos, entre paréntesis, partes imaginarias, más 3 menos 3, multiplicadas ambas por i. Ahora vamos a resolver esta suma. -1 más -1 es igual a -2. ¿Y qué pasa con más 3 menos 3? Son números opuestos. Cuando sumo números opuestos, la suma que es igual a 0, entonces me queda más 0i. Es un número complejo real porque su parte imaginaria es igual a 0. Entonces esto puedo escribir como -2. Así que puedo decir entonces que esta propiedad, la suma de dos complejos conjugados, es igual al duplo de la parte real. ¿Por qué es igual al duplo de la parte real? Veamos si es cierto. La parte real de estos complejos, ¿cuánto es? Es -1. El duplo de -1 es igual a -2. ¿Es verdadero? Sí, es verdadero. Es cierto que la suma, en este caso de los dos números complejos, me dio el duplo de la parte real, que es -2. Generalizando, vamos a decir que el número complejo z más su conjugado es igual, expresado en forma binómica, a más bi más a menos bi. Cuando yo sumo ambas partes reales e imaginarias, ¿qué pasa con las imaginarias? Más bi menos bi son números opuestos, entonces la suma de estos dos números me daría igual a 0. Me quedan solamente las partes reales. A más A es igual a 2A, que puedo escribir dos veces la parte real. Conocer esta propiedad es importante, ya que cuando se me presenta una suma de dos complejos conjugados, no necesito hacer todo este procedimiento. Directamente hago el cálculo del duplo de la parte real y así queda resuelta la suma. Ahora pasamos a la resta entre números complejos. Entonces voy a tomar los complejos z1 y z3 y voy a restar z1 menos z3. Reemplazando por sus expresiones binómicas, me queda 3 más 6i menos, y z3 es -1 más 3i. Entonces -1 más 3i. Para restar números complejos, la resta se transforma en suma. El primer número que podríamos identificar como el minuendo, sumo el segundo número complejo, que sería el sustraendo. El opuesto del sustraendo. Observa, la resta se transforma en suma, por eso pongo ojo. ¿Y qué pasa con el segundo número complejo? Pongo el opuesto. El opuesto es el número complejo con signos cambiados en sus partes real e imaginaria. Entonces me quedaría en lugar de -1, más 1, y en lugar de más 3i, menos 3i. Ojo con esto, la resta transformo en suma. ¿Y ahora qué hago? Aplico la definición de suma. Sumo las partes reales y las partes imaginarias. Ojo, no te olvides de vincular ambas partes reales e imaginarias con el signo más, ¿sí? Es muy habitual que se olviden de este signo más. Entonces, sumo 3 más 1 y 6 menos 3. Y me queda entonces 3 más 1, 4, 6 menos 3, 3. Me queda como resultado un número complejo cuya parte real es 4 y parte imaginaria es 3. De esta manera, ¿qué podemos decir? Que para restar números complejos se suma al primer número complejo, que podemos llamar minuendo, ¿sí?, el opuesto del segundo número complejo, o sea, el sustraendo.
y se opera como si fuera una ¿qué? Una suma de números complejos. En forma genérica, la resta de números complejos se transforma en una suma. Entonces, si tenía A más BI menos C más DI, me queda A más BI, la resta transformo en ¿qué? En suma, el opuesto de C más DI, que es menos C menos DI. Y acá actúo como si fuera una suma. Entonces me queda A más menos C, que es A menos C directamente, más, ojo, por eso escribo con color, y me queda B más menos D, que me quedaría directamente B menos D, y no te olvides la unidad imaginaria, ¿está? B menos DI. Así te presenté las definiciones de suma y resta entre números complejos. En ambas operaciones hemos visto que la suma y resta me da como resultado otro número complejo. En el caso de suma de complejos conjugados, obtengo un complejo real, es decir, un número real. De esta manera también estás viendo cómo el conjunto de los números complejos incluye a través de sus operaciones al conjunto de los números reales, ¿sí? Bueno, ahora continuamos con la multiplicación entre números complejos. Dados estos números expresados en forma binómica, ¿cómo vamos a resolver un producto entre números complejos? Por ejemplo, en este caso, z sub 1 por z sub 3. Primero reemplacemos por sus expresiones binómicas. Me queda entonces 3 más 6i, que es z sub 1, por 2 más i, que es z sub 3. En el caso de la multiplicación, vamos a operar como si fuera el producto de polinomios. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Vamos a resolver de esta manera: 3 por 2 más 3 por i más 6i por 2 más 6i por i. ¿Cómo me quedaría? 3 por 2, 6, 3 por i, 3i, 6i por 2, 12i, 6i por i, 6i al cuadrado. Observa, 6i al cuadrado. Debo tener en cuenta a qué es igual el cuadrado de la unidad imaginaria. También debes tener en cuenta los signos de las partes reales e imaginarias. En este caso, los signos de todas las partes son todos positivos. Por eso es que aquí me quedó una suma de partes reales e imaginarias, todas con signos positivos. Ojo con el tema de los signos. Entonces avanzamos. ¿A qué vimos que es igual el cuadrado de la unidad imaginaria? Ojo, el cuadrado de la unidad imaginaria es igual a menos 1. Reemplazando me queda entonces 6 más 3i más 12i más 6 por, y el cuadrado de la unidad imaginaria es igual a menos 1. Realizo la operación, hago paso a paso para que te queden claro. Me queda 6 más 3i más 12i menos 6, ¿sí? Menos 6. ¿Por qué? Porque acá tengo 6 por menos 1, me queda menos 6. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Más 6 y menos 6, la suma de dos números opuestos es igual a 0. Por lo tanto, voy a sumar 3i más 12i, que es igual a 15i. El resultado en este caso es igual a 15i. Es un complejo imaginario puro porque la parte real es igual a 0. A partir de lo que hemos hecho, vamos a expresar en el lenguaje coloquial que para multiplicar números complejos se opera con ellos como si se tratara de polinomios, teniendo en cuenta que el cuadrado de la unidad imaginaria es igual a menos 1. Esto hemos visto en el episodio 1 de números complejos. Ahora vamos a generalizar.
el producto de dos números complejos expresados en forma binómica es igual entonces, ¿sí? A por C más A por DI más BI por C más BI por DI, que me queda BDI al cuadrado. Reemplazando el cuadrado por -1, este término me queda negativo. Y así es como agrupo partes reales entre sí y partes imaginarias. No te olvides de colocar la unidad imaginaria. Ahora, ¿qué resultará del producto de complejos conjugados? Por ejemplo, de este producto z2 por z4. Ambos números, fíjate, tienen la misma parte real, pero la parte imaginaria son números reales opuestos, es decir, son complejos conjugados, cuya notación simbólica, como vimos, sería z igual a A más BI, y el conjugado de z con la rayita arriba es igual a A menos BI. Así, a esta multiplicación la podría expresar también de esta manera: z2 por el conjugado de z2, que es igual a z4. Expresamos ambos números en forma binómica. ¿Cómo resolvemos esta multiplicación? Aplicando la definición de multiplicación que vimos anteriormente. Deberíamos hacer entonces -1 por -1, -1 por -3i, más 3i por -1, más 3i por -3i, quedándome así esta multiplicación. Me quedaría +1, -1 por -3i, más 3i, más 3i por -1, menos 3i, más 3i por -3i, menos 9i al cuadrado. No te olvides de el i al cuadrado. Me queda +1, más 3i, menos 3i, reemplazo el i al cuadrado por -1, quedándome finalmente, al cancelar más 3i con menos 3i, ¿por qué? Porque la suma de números opuestos es igual a 0, me quedaría entonces 1 más 9, y 1 más 9 es igual a 10. Voy a enunciar a partir de esto una propiedad que expresa lo siguiente: el producto de dos números complejos conjugados es igual a un número real no negativo. Veamos esto en forma genérica. El producto de un número complejo z por el complejo conjugado a ese número z, podemos, expresados en forma binómica, decir A más BI por A menos BI es igual, aplicando la definición de multiplicación, a A por A al cuadrado, A por menos BI menos ABI, BI con signo positivo por A más BAI más BI por menos BI, me queda menos B al cuadrado y al cuadrado. Ahora, ¿qué ocurre? Menos ABI y más BAI son números complejos opuestos, porque decir AB es lo mismo que decir B por A, la multiplicación es conmutativa. Entonces me queda al cuadrado menos B al cuadrado y al cuadrado. E I al cuadrado, ¿a qué vimos que es igual? A -1. Entonces, reemplazando, me quedaría al cuadrado más B al cuadrado. Fíjate qué interesante, el producto de dos complejos conjugados es igual a la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Así, entonces, el producto de un complejo por su conjugado es un número real. Y ese número real tiene la característica de ser mayor o igual que 0. Es muy importante que tengas en cuenta esta propiedad, porque cuando se te aparezca una multiplicación de dos números complejos conjugados, no es necesario hacer todo el procedimiento. Simplemente haces el cálculo de la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Bueno, acá terminamos de ver la multiplicación entre números complejos. Ahora te propongo que vayamos a la división
de números complejos. Sean los complejos z sub 1 igual a menos 7 más 5i, z sub 2 igual a menos 1 más 3i. Vamos a dividir z sub 1 y z sub 2. Expresados en forma binómica, me quedan menos 7 más 5i dividido menos 1 más 3i. ¿Cómo vamos a dividir estos números complejos? Para la división se multiplica el dividendo y el divisor por el conjugado del divisor. Fíjate, si el divisor es menos 1 más 3i, su conjugado, ¿cuál va a ser? Menos 1 menos 3i. No te olvides de multiplicar el dividendo y el divisor por ese mismo número, por eso es que escribí en rojo. De esta manera, y recordando lo que vimos anteriormente, que el producto de dos complejos conjugados es igual a la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar en el denominador menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. ¿Y qué ocurre con el numerador? Y bueno, aplico la definición de multiplicación de números complejos, como si fueran polinomios, ¿te acordás? Menos 7 por menos 1 me queda más 7. Luego, menos 7 por menos 3i me queda más 21i. Más 5i por menos 1 me queda menos 5i. Y más 5i por menos 3i me queda menos 15i al cuadrado. No te olvides del cuadrado, ojo. Así entonces me queda en el numerador más 7 más 21i menos 5i, reemplazo i al cuadrado por menos 1 y me queda entonces menos 15 por menos 1. Y en el denominador menos 1 al cuadrado, que es 1, y 3 al cuadrado, que es 9, 9 más 1 es 10. Hago paso a paso para que no te queden dudas. Me queda 7 más 21i menos 5i más 15. Ahora sumo partes reales y partes imaginarias, quedando 7 más 15 igual a 22, más 21i menos 5i más 16i. Ambas partes tienen como denominador 10. Por eso aplico la propiedad distributiva y me quedaría entonces 22 décimos como parte real más 16 décimos de i, siendo 16 décimos la parte imaginaria. Puedo simplificar 22 con 10 dividiendo por 2, me queda entonces así 11 quintos, y lo mismo hago con la parte imaginaria y me queda 8 quintos de i. Entonces el resultado de esta división entre números complejos es igual a otro número complejo, 11 quintos más 8 quintos de i. Podemos expresar que para dividir números complejos, la estrategia en qué consiste. Se multiplican dividendo y divisor por el conjugado del divisor. En forma genérica, a más bi dividido c más di, hay que multiplicar dividendo y divisor por el conjugado del divisor, que es c menos di. Luego, en el numerador, ¿qué hago? Aplico la definición de multiplicación. Y en el denominador, ¿qué hago? Aplico la propiedad del producto de dos complejos conjugados, que es igual a la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. No te olvides de reemplazar i cuadrado por menos 1. Por eso menos bd se transforma en más bd. Y luego agrupo partes reales y partes imaginarias, que serían en este caso a por c y b por d. Y las partes imaginarias me quedarían menos ADI más BCI, ¿sí? Fíjate que lo que hago es reordenar para que me quede el positivo delante, ¿sí? Ambos quedan afectados por ¿quién? Multiplicados por I.
y aplico la propiedad distributiva porque c al cuadrado más d al cuadrado es común denominador de la parte real y de la parte imaginaria. De esta manera, entonces, formalizo la división en forma genérica entre números complejos. Una operación que pone en juego, además, la multiplicación de números complejos y, en particular, la propiedad de producto de complejos conjugados. Bien, nos queda la última operación del tutorial, que es la potenciación. Vamos por ella. Aquí me voy a referir a las potencias de la unidad imaginaria. Así, por ejemplo, si quiero calcular i a la 20, ¿cómo se resolverá esta potencia sabiendo que una potencia es multiplicar varias veces el mismo número? Es especialmente interesante prestar atención a las sucesivas potencias de la unidad imaginaria para poder luego ver cuál sería la estrategia para calcular la potencia de la unidad imaginaria cualquiera fuera el exponente. Entonces, comenzamos. I a la 0 igual a 1. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. I a la 1, todo número elevado a la 1 es igual al mismo número. I al cuadrado, ¿a qué vimos que es igual a i al cuadrado? En el episodio 1 de números complejos vimos que es igual a menos 1. I al cubo, teniendo en cuenta que la potencia es la multiplicación del mismo número tantas veces como indica el exponente, podemos decir que i al cubo es igual a i al cuadrado por i. E i al cuadrado es igual a menos 1. Menos 1 por i es igual a menos i. Luego i a la cuarta va a ser igual a i al cuadrado por i al cuadrado. E i al cuadrado a que es igual a menos 1. Entonces me quedaría menos 1 por menos 1, que es igual a más 1. I a la quinta es igual a i a la cuarta por i. E i a la cuarta, ¿a qué vimos que es igual? A más 1. Entonces me queda más 1 por i, que es igual a i. Siguiendo la misma lógica, i a la sexta es igual a i a la quinta por i. E i a la quinta es igual a i. Entonces me quedaría i por i, que es igual a i al cuadrado, es igual a menos 1. Debes confiar en mí que siguiendo la misma lógica, i a la séptima es igual a menos i. Mira bien la pantalla, observa qué irregularidad queda a la vista. Queda a la vista que i a la 0 es igual a 1, i a la 1 es igual a i al cuadrado es igual a menos 1, i al cubo es igual a menos i. Y después se reitera el mismo proceso. Observa 1, i, menos 1, menos i. Es decir, que hay 4 valores de potencias que se repiten, que son 1, i, menos 1, menos i. Teniendo en cuenta esta regularidad, vamos a ver cómo se pueden resolver las potencias de la unidad imaginaria, cualquiera fuera el exponente. Tomemos el que iniciamos, el i a la 20. I a la 20, ¿puedo descomponer a 20 como un producto donde uno de los factores sea 4? Sí. Puedo hacer como i a la 4 por 5. También a esto lo puedo expresar como una potencia a otra potencia. ¿Por qué? Porque en la potencia a otra potencia es igual a otra potencia de la misma base cuyos exponentes se multiplican. Y ahora resulta fácil. ¿Por qué? Porque i a la cuarta es una potencia fácil de resolver. ¿A qué vimos que es igual i a la cuarta? A más 1. Entonces esto sería igual a 1 a la quinta. Y 1 a la quinta, ¿a qué es igual? A 1. El ejercicio 2 es i a la 30. A diferencia del ejercicio 1, 30 no es múltiplo de 4. Entonces debo pensar de qué manera expreso a 30 como una operación donde aparezca el 4. Así es como planteo esto. Y queda elevada a la 4 por 7 más 2.
¿Y de dónde sale este 4 por 7 más 2? Voy a relacionar con la división entre 34 y la regla de la verificación de la división. ¿Por qué? Porque sabemos que el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente más el resto. Entonces, este nuevo exponente es la que expresa esa verificación de la división. Es el divisor por el cociente más el resto. De esta manera, voy ahora a aplicar la propiedad de producto de potencias de igual base, que es igual a otra potencia de la misma base, cuyo exponente es la suma de los exponentes. Ahora voy a hacer el proceso inverso. Tengo un exponente que expresa una suma. Entonces voy a escribir como un producto de potencias de igual base. ¿Esto qué me va a permitir? Esto me va a permitir aplicar lo que vi anteriormente. Y a la 4 por 7 lo puedo expresar como potencia de otra potencia. E i al cuadrado yo ya sé que es igual a menos 1, es inmediata. Y a la cuarta también es inmediata. ¿A qué es igual i a la cuarta? A más 1. Entonces, ¿cómo me queda? I a la cuarta es igual a 1. Me queda 1 a la séptima por menos 1. 1 a la séptima por menos 1, este resultado ¿a qué es igual? A menos 1. Vamos al ejemplo 3, que debo calcular i a la 223. Bastante grande el exponente, ¿no? Conociendo esta regularidad que vimos en el ejemplo 2, directamente entonces hago la división. 223 dividido 4, cociente 55, resto 3. Teniendo en cuenta la verificación de la división, entonces expreso que 223, que es igual al dividendo, es igual al producto del divisor por el cociente más el resto. Entonces me quedaría i elevada a la 4 por 55 más 3. Ahora aplico producto de potencias de igual base, como hicimos también en el ejemplo 2, ¿sí? Ahí entonces me quedaría i a la 4 por 55 por i al cubo. I al cubo es inmediato, ¿sí? Que es igual a menos i. I a la 4 por 55 descompongo en potencia otra potencia. Me queda i a la 4 y todo a la 55. Entonces, teniendo en cuenta que i a la elevada a la cuarta potencia es igual a 1 y 1 elevado a la 55 es igual a 1, por menos i es igual a menos i. Entonces, i a la 223 es igual a menos i. A partir del análisis de estos ejemplos, puedo hacer una generalización, pero antes voy a hacer una aclaración. Habrás observado que a veces digo i elevada y a veces digo i elevado. Es indistinto. Lo que pasa es que cuando digo elevada es porque refiero a la unidad imaginaria y cuando digo i elevado estoy hablando del número imaginario. Sabemos que la unidad imaginaria es un número imaginario también. Por eso es indistinto en este caso uno u otro. Bueno, entonces digo, en general, el número i elevado a la n, ¿cómo podríamos expresar teniendo en cuenta el desarrollo realizado? Podríamos expresar como i elevado a la 4 por c más r. ¿De dónde sale 4 por c por r? Explicamos que hacíamos n dividido 4 y esto me da un cociente y un resto. Entonces, la verificación de la división es que el dividendo, que es n, es igual al producto del divisor por el cociente más el resto. Por eso, en lugar de poner i a la n, esto es igual a ser i elevado a la 4 por c más el resto. Entonces, ¿qué dijimos? Que podíamos expresar i a la 4 por c más r aplicando producto de potencia de igual base, el proceso inverso, ¿te acordás? Lo que hicimos acá, es igual a i a la 4 por c por i a la r, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que i a la 4 por c siempre es igual a ¿qué? A 1.
¿Por qué? Porque los múltiplos de 4 van a ser igual, van a tener como potencia la misma que i a la cuarta. I a la cuarta es igual a 1, ¿sí? Entonces me quedaría 1 por i a la r, de donde 1 por i a la r es igual a i a la r. De esta manera podemos expresar que la potencia de la unidad imaginaria o del número i elevado a cualquier número, pero ojo, cualquier número natural, porque estamos hablando de potencias de la unidad imaginaria elevadas a un número natural, es igual a i elevada al resto, siendo r el resto de la división. C es el cociente de dividir n por 4 y r es el resto de la división, donde r toma valores mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 4. ¿Sí? Entonces, de esta manera se calcula la potencia de la unidad imaginaria, cualquiera fuera el exponente. Bueno, de esta manera termina el tutorial, un tutorial muy procedimental, con muchos ejemplos. Por eso me pareció muy pertinente esta frase del gran matemático Paul Halmos, un matemático húngaro-estadounidense, que dice: no lo leas a secas, lucha, hazte tus propias preguntas, busca tus propios ejemplos, descubre tus propias pruebas. En este tutorial para la definición de cada operación buscamos ejemplos para no leer a secas las definiciones, para encontrarle el sentido y la lógica a esas definiciones. Bueno, bien, como siempre, adelante. Hasta la próxima.